Bienvenidos nuevamente a esta su cápsula jurídica en materia de Derecho Procesal Civil 2. En el día de hoy vamos a hablar brevemente sobre la admisión de la demanda. Nuevamente con ustedes se encuentra la profesora Judith Astorrealba, quien les explicará por medio de esta cápsula jurídica los aspectos más importantes en materia procesal civil. Hay que destacar de que al hablar de la admisión de la demanda, pues a efectos investigativos no conseguimos una definición precisa que nos hablara sobre esta fase del procedimiento. Sin embargo, pues en una opinión personal, es la primera decisión que debe adoptarse una vez que se ha presentado una demanda y es repartida ante el tribunal. ¿Quién tiene que tomar esta decisión? Pues lógicamente el tribunal competente, quien va a ser el encargado de dar impulso a este procedimiento, y su primera gran decisión importante es el tema de la admisión. Hay que destacar de que la jurisprudencia, por su parte, en sentencia de la Sala Constitucional del TCJ 3122 de fecha 7 de noviembre de 2003, caso Central Parking System de Venezuela, estableció de que la admisión de la demanda se define como un acto de sustanciación del proceso mediante el cual se inicia aquel que por su naturaleza no puede adquirir fuerza de cosa juzgada. ¿Qué quiere decir esto? De que la admisión de la demanda es el acto inicial de sustanciación del proceso. Es decir, con la admisión inicia un camino en el cual la demanda va a tratar de irse impulsando hasta llegar en su mayoría a feliz término por medio de una decisión, sea una típica como es la sentencia, o sea haciendo el uso de los términos anómalos del procedimiento, los cuales estudiaremos más adelante. Hay que destacar que los requisitos de la admisión de la demanda a ser tomados por el juez son tres. Primero, que la demanda no sea contraria al orden público. Segundo, que no sea contraria a las buenas costumbres. Y tercero, que no sea contraria a una disposición expresa en la ley. ¿Qué significa esto? No por el hecho que las tres se mencionen, no significa que las tres tengan que estar presentes de manera concomitante. Es decir, podemos conseguir una demanda que solamente sea contraria al orden público, o una demanda que solamente sea contraria a las buenas costumbres, o alguna demanda que lleve alguna disposición expresa en la ley. Hay que destacar que la jurisprudencia también nos ha dado un concepto sobre lo que se puede entender como orden público. En sentencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia del 20 de noviembre de 1991, caso Rosa María León, se entiende por orden público el interés general de la sociedad que sirve de garantía a los derechos particulares y a sus relaciones recíprocas. ¿Qué quiere decir esto? El orden público tiene que tomar en cuenta es el interés general de la población o de la sociedad. ¿Qué significa esto? De que no se puede tomar a capricho, decir hago esto porque va en contra del orden público. No, tiene que tomar una garantía plena de que la sociedad va a ser afectada en contra de algo que puede generar una consecuencia que a gran escala va a afectar no solamente a un particular, sino también a una gran mayoría. Por eso se habla de que sirva de garantía a los derechos particulares y a sus relaciones recíprocas. Ahora bien, al hablar de buenas costumbres, pues también es un poco más complejo el hecho de señalar lo que en alcance se entiende como buenas costumbres. Sin embargo, la jurisprudencia de la Sala Política Administrativa del 11 de agosto de 1993, caso Héctor José Amí Malpica, nos ha establecido la siguiente definición. Son aquellas reglas tradicionalmente establecidas conforme a la decencia, honestidad y moral. Ciertamente, la determinación de la moral pública o de las buenas costumbres no puede ser el producto de la concepción individual o subjetiva de algún funcionario en particular. Configurando esta manifestación de la cultura general de un pueblo, tiene que ser el resultado de una determinación objetiva acerca de la conducta, sentimientos, opiniones y reacciones de la colectividad frente a determinados hechos. No es menos cierto que los contenidos tanto de la moral pública como de las buenas costumbres son esencialmente dinámicos, cambian con el correr de los tiempos y evolución de las costumbres. Hay
que destacar de que cuando nosotros hablamos de las buenas costumbres, sí, en efecto la sociedad, la cultura, las creencias colectivas vienen a tener, sin lugar a dudas, un papel preponderante cuando hablamos de las buenas costumbres. ¿Qué significa esto? De que el juez, al momento de tomar la debida determinación de admitir algo que sea contrario o que sea a favor de las buenas costumbres, pero si lo va a inadmitir, tiene que tener un cuidado muy grande de que no sean sus intereses individuales los que estén previendo bastante sobre el tema de admitir o no una demanda. Definición de las disposiciones expresas en la ley. Debe entenderse como aquellas que se encuentran presentes y previstas en las leyes y códigos y lógicamente en la Constitución. Tenemos que destacar que este criterio también de manera jurisprudencial emanado de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia de fecha 20 de noviembre de 1991, caso Rosa María León, nos establece eso, que es que lo que se quiera demandar no sea contrario ni a las leyes, ni a los códigos, ni a las buenas costumbres. Y lógicamente que no sea contrario pues a ninguna norma. Por lo menos en la práctica se ha visto mucho un tema que digamos que ha traído bastante colación para el país, que es el tema del reconocimiento a nivel civil del matrimonio o las uniones entre personas del mismo sexo. Tenemos que señalar de que, aunque a nivel comparado encontramos la idea de que ya han existido avances significativos en materia de matrimonio entre personas del mismo sexo, lamentablemente en Venezuela, teniendo solamente casos extremadamente fundamentales de recursos de acciones de constitucionalidad o recursos de interpretación, en la práctica no ha habido una aceptación por parte de las normas ni de la misma Constitución sobre el reconocimiento del matrimonio entre personas del mismo sexo. Hecho que genera pues en la práctica que aunque muchas personas han intentado por vías de tribunales de primera instancia acciones para buscar dicho reconocimiento, pues el juez esté pues un tanto inseguro ante el hecho de que si vemos las normas establecidas en el Código Civil sobre el matrimonio o si vemos lo que dice el artículo 77 de la Constitución, que habla sobre las uniones estables de hecho y hace mención y énfasis un poco al matrimonio, solamente establecen que son permitidas las uniones entre un hombre y mujer. Situación que lleva pues en la práctica, aunque ya existen avances significativos en otros países, de que en Venezuela el ejercicio de este tipo de acciones no puedan ser como tal impulsados tomando la figura de la inadmisión con base a las disposiciones expresas en la ley. Cosa que es un tanto discutible, pero que lamentablemente pues en la práctica es lo que se sigue observando reiteradamente pues en los tribunales de instancia cuando se intentan acciones de este tipo, por ejemplo. Hay que destacar que en el ejercicio de recursos contra la admisión de la demanda tenemos que establecer, por ejemplo, de que la admisión de la demanda, y quiero dejar esto muy claro, no acepta apelación y se sugiere intentar, si usted considera como parte demandada que ha existido vicios en la admisión de la demanda, se sugiere intentar cuestiones previas de conformidad al numeral 346, artículo 346, numeral 11, institución que estudiaremos mucho más adelante. Pero no se pueden intentar acciones al respecto. Mientras que si en caso contrario la demanda es inadmitida por supuestamente incumplir cualquiera de los requisitos previamente señalados, en caso contrario sí se aceptaría apelación en ambos efectos, en el cual el demandante puede accionar. Bueno, esto fue lo que teníamos que señalar respecto a la admisión, una institución bastante pues importante y que ya lógicamente con el inicio de la misma o con el impulso de la misma realmente inicia pues el procedimiento. Gracias, nos veremos en una próxima cápsula jurídica. Habló para ustedes la profesora Juditas Torreal.